Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro segundo día de Masterminds. Qué alegre tenerlos aquí nuevamente y qué alegre empezar este segundo día. Hoy tenemos con nosotros ya aquí a nuestro querido amigo Néstor Aparicio. ¿Cómo estás, Muy don buenos Néstor? días, muy Buenos buenos días. días. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Todo bien, qué alegre ya tenerte por aquí. ¿Qué tal todo por el otro lado del charco? En perfecto estado, en perfecto y frío estado, pero bien. Va, que me alegra verte. Pues bueno, iniciemos entonces. Quiero dos anuncios parroquiales nada más antes de iniciar, solo para todos los asistentes. Recuerden que terminando esta ponencia de Néstor, va a seguir el panel y el otro anuncio es, recuerden también que está abierto el área de preguntas y respuestas y el chat para poder revisar sus preguntas, para poder realizar sus preguntas y poder trasladárselas también a Néstor ya sea para que sean contestadas o en el momento o posterior a finalizar la ponencia, Néstor. Así que Néstor, te presento para los que no te conocen. Néstor es abogado, oficial de cumplimiento y consultor en compliance, protección de datos y prevención de lavado de activos. Es ejecutivo senior con experiencia en cumplimiento normativo, gobierno corporativo y protección de datos personales en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Es especialista en prevención de blanqueo de capitales y experto externo ante el Banco de España. En México es profesor de la Universidad Panamericana y el Tecnológico en Monterrey y la Escuela Libre de Derecho en diversas materias, diplomados y cursos ejecutivos sobre cumplimiento normativo. También es ponente habitual en temas relacionados con compliance, AML, protección de datos y seguridad de la información. Así que mi querido Néstor, muy buenos días. Te dejo ya con el público. Muy buenos días a todos. Voy a empezar, hace años, un rector de una universidad relativamente grande decía a los ponentes cuando les presentaba, decía, bueno, usted es de los que sabe o va a utilizar PowerPoint. Bueno, pues yo voy a utilizar PowerPoint y que sea lo que Dios quiera. Entonces, bueno, pues voy a ir contando dos cosas porque me toca un tema francamente apasionante que es la gestión de riesgos de terceros. Em, claro, voy a ir por delante. Lo que voy a contaros es pura experiencia. Entonces, puede que lo que os cuente sea cosas que a mí me han funcionado y a vosotros no, en el caso de que lo hayáis probado. Y puede que haya cosas que ya estén muy superadas. Y me dices, bueno, esto yo lo hacía, pero ya hace unos años porque ya lo he mejorado, ¿de acuerdo? Entonces, vaya por delante la advertencia. Lo que os cuento no es consultoría, os cuento la pura experiencia. ¿Qué os sirve? Pues bien y para adelante. Y desde luego, lo que más me interesa es que esto pues no se convierta en un monólogo en el que yo hablo y tú que estás al otro lado escuchas, sino, como decía Les Luthiers, que se convierta en un biólogo, en una conversación entre dos. Entonces, me interesa mucho más que preguntéis, que levantéis la mano, que vayáis diciendo y que vayamos viendo, a ver cómo mejorar, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿por qué? ¿Por qué? El tema es ¿por qué el tercero? ¿Por qué nos importa tanto el tercero? ¿De acuerdo? Pues fijaos, nos importa mucho el tercero porque gran parte de las sanciones a las empresas suceden por prácticas irregulares que no son de la propia empresa, sino que son de terceros. Claro, esto tiene su trampa. Y me diréis, bueno, a ver, ok, pero es que las empresas modernas, Néstor, o las empresas grandes, no sobornan o no cometen ilícitos. Contratan a otras empresas para que cometan ilícitos. Vale, ok, te lo compro. El cierto es, lo cierto y verdad es que ya no soy yo, es el otro, ¿de acuerdo? Sea quien sea ese otro, sea quien sea esa otra empresa y está al otro lado, sea yo mismo pero con otra cara, el caso es que no soy yo de forma directa. Pero fijaos, el 90% de las sanciones de la FCPA son por incumplimientos de terceras partes o relacionados con terceras partes. Claro, con esto en la mano, lo cierto es que tenemos un reto muy significativo por delante. Em, eh, y os pongo aquí, hay un informe de Alliance for Integrity que es francamente bueno. Y fijaos, uno de los riesgos principales es la corrupción por parte de empresas proveedoras.
Esto ya no hablamos y fijaos, estamos prestando mucha atención, al menos en Europa, con dos grandes directivas que tenemos en materia de due diligence y en materia de gestión de la cadena de suministros. Estamos hablando que ya no solo nos interesan los riesgos en materia de corrupción y soborno, nos interesan los riesgos, por ejemplo, en materia de moderna esclavitud, finanzas sostenibles, compras sostenibles, cierre del ciclo de supply chain. Es decir, nos interesa mucho el tercero porque consideramos que el tercero es un tipo que puede convertirse en un driver de nuestro negocio, es decir, puede convertirse en alguien francamente bueno que nos ayuda dentro de nuestro sistema de gestión de compliance, ¿de acuerdo? Dentro de esa parte que incluso se llama dentro de las empresas compras o aprovisionamiento o logística o compliance, significa esto que las empresas cada vez más estamos tratando de trabajar no solo en un entorno meramente reactivo, ¿de acuerdo? De, ojo, como viene la sanción, voy a reaccionar y voy a adelantarme, a través incluso de cláusulas back to back, como queramos, sino que adoptamos un enfoque proactivo. Las empresas, ahora, en pleno siglo XXI, ya no solo nos preocupamos porque el tercero pueda meter la pata, sino que nos preocupamos por la excelencia del tercero, porque el tercero, en muchas ocasiones, somos nosotros. Por ejemplo, pensemos que en muchas ocasiones estamos tercerizando, luego veremos algunos elementos que forman parte del core de nuestro negocio y que pueden significar que ese tercero habla en realidad por nosotros. Fijaos, mm, es importante esa cultura sólida de cumplimiento corporativa, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando uno de cada dos proveedores supone un riesgo potencial para la empresa, la fuente la tenemos ahí, es de Kroll, claro, tenemos que decir, oye, ya no solo tengo que gestionar mis riesgos y mi cultura de compliance dentro de la organización, es que ahora quiero asegurarme de que mis terceros en los que yo estoy confiando sean gente con la que me puedo vincular sin problemas. Y fijaos, me llama mucho la atención. El otro día me ponía un amigo un ejemplo y me decía, oye, para contratar a una persona para que venga a planchar mis camisas, estoy pidiendo al menos dos o tres referencias. Y las empleadas del hogar me vienen con sus referencias por delante. Si esto lo hago para venir, para que alguien entre en mi casa que me planche las camisas, ¿cuánto más para contratar a un proveedor que va a participar de áreas core de mi negocio? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos obtener información. Y ahí va uno de los elementos, esto es como alerta spoiler, ahí va uno de los elementos esenciales. Ya no solo es que exija que los terceros cumplan con mi propio estándar, es que necesito que ese tercero me venga con información por delante, porque el riesgo es falta de información. Cuanta más información tenga al respecto de ese tercero, mejor me va a ir dentro de la compañía. Y no solo eso, voy a conocer y voy a poder adelantarme, voy a poder rellenar los huecos, los gaps, ¿de acuerdo? Esos huequecillos que todos tenemos a la hora de decir, oye, o tercero, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, pues no tengo, y yo colaboro con ese tercero, desde mi compañía, para tratar de rellenar esos huecos, esos gaps que tiene esa organización que está hablando en mi nombre. Fijaos, cuando una organización mexicana hizo un estudio, bueno, Kroll y esta organización de contra la corrupción hizo un estudio, decía, fijaos en tu organización, ¿cuál de las siguientes áreas tienen un mayor riesgo de corrupción y soborno? ¿De acuerdo? Y fijaos, los resultados son muy llamativos, porque al final dices, oye, ¿qué es lo que supone un mayor riesgo dentro de la compañía? La falta de visibilidad sobre las terceras partes, incluidos los suppliers, los customers, los clientes y los distribuidores. Oye, ¿qué áreas significan un riesgo dentro de mi empresa? Pues sobre todo la falta la falta de información, vamos a decir así. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión de terceras partes, hablamos principalmente de tener información. Por eso cada vez más desde compliance estamos colaborando con otras áreas del negocio para tratar de identificar riesgos operativos, riesgos estratégicos, riesgos de información, riesgos de manejo de la data, riesgos de cumplimiento normativo y cumplimiento normativo no solo en materia exclusiva de prevención del lavado de dinero, no solo en materia de corrupción y soborno. Oye, quiero saber quiénes son tus competidores y cómo has llegado tú aquí,
o cómo estás manejando tu gestión de competidores en materia laboral, por ejemplo, en materia financiera, nos metemos ya en muchos otros entornos que puede que nos terminen por salpicar. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de compliance, hablamos de la posibilidad de que ese tercero, como consecuencia de su incumplimiento laboral, tenga una consecuencia y la autoridad laboral vaya contra mí. Por ejemplo, un conductor en la materia de logística, oye, pues yo estoy subcontratando la logística a un tercero. Esa empresa no cumple con sus obligaciones laborales y hay una derivación de responsabilidad frente a mí como empresa que está aprovechando que significa, su facturación significa un 60%, o su relación conmigo significa un 60% de la facturación. Entonces, fijaos que cada vez más tenemos una responsabilidad muy grave con respecto de los terceros con los que estamos contratando. Y el foco lo quiero poner principalmente no solo de una forma reactiva, sino preventiva. Tenemos que colaborar con esos terceros para asegurarnos de que su estándar es idéntico, superior al nuestro, y de que es capaz de cumplir con nuestras obligaciones, con las obligaciones que nos hemos previsto. Y no solo eso, sino que vamos a ser capaces de colaborar con ellos para decir, oye, yo tengo un estándar que en este punto es un poco mejor que el tuyo y vamos a colaborar juntos. ¿Por qué? Porque está habiendo, no sé si lo habéis percibido, una especie de cambio de paradigma. Cada vez más las empresas no dicen, oye, si no cumples te quito. No, si no cumples voy a tratar de ayudarte para que cumplas. ¿Por qué? Porque tratamos de establecer relaciones a largo plazo. ¿De acuerdo? Em, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros socios de negocio, con nuestros empleados. Es cierto que hay un entorno ahora mismo de movimiento y de ideas, sobre todo al respecto de la gente más joven que entra a esta generación. Yo ya me he perdido, ya no sé en qué generación estoy yo y no sé en qué generación estamos, pero es cierto que hay cierta percepción de que las personas más jóvenes ahora no terminan de vincularse con las empresas. Yo creo que no es cierto. Se vinculan si el proyecto y el modelo de negocio es bueno. Lo mismo los proveedores, lo mismo los clientes. ¿Por qué es importante un sistema de gestión de riesgos de terceros? Pues yo he dado cuatro grandes, o lo trato de agrupar en cuatro grandes bloques. Porque la pandemia nos ha enseñado, incluso en empresas muy pequeñas, que la expansión internacional es un hecho. Es cierto que antiguamente la expansión internacional significaba, sobre todo en el uso de commodities, significaba una inversión muy relevante, pero es que ahora mismo la expansión internacional significa que si yo estoy ofreciendo unos servicios en Guatemala, a través de la externalización puedo ofrecerlos en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, las empresas nacionales que se internacionalizan cada vez son más importantes. Por eso tenemos una mayor capacidad. Ahora, fijaos, os voy a contar una anécdota muy tonta. Una persona que hacía desde su casa cestas de no sé qué, con cestas de dulces o no sé qué gaitas, de pronto casi muere de éxito porque le llegó un pedido de otro país en el que le encargaban 1000 cestas para prácticamente las 24 horas. Bueno, pues había cometido el error de en su página web, porque estaban ella y sus hijos y no sé quién más, ofrecer plazos de entrega de 24 horas. Pues tuvieron un pico muy importante y tuvieron que entregar en 24 horas 1000 cestas de Navidad en Francia o Portugal o Italia, ya no me acuerdo dónde era. Claro que pasa que la expansión ya es un hecho. ¿Qué hicieron ellos? Externalizar y decir, oye, voy a dedicar las siguientes 4 horas de mi vida a ver quién puede hacer esto en alguna localidad cercana a esta persona. Y descubrieron que podían hacerlo incluso más barato. Es decir, estamos ahorrando costes y exploramos nuevos mercados incluso antes de abrir filiales. Que también la pandemia nos ha enseñado el valor de las filiales y de las branches. Tenemos un número muy elevado, cada vez más, de operaciones con terceros. ¿Por qué? Porque ya no somos todólogos. Las empresas ya no son todólogas, ya no hacen de todo. Antes lo cierto es que lo usual es que una empresa decía, bueno, es que lo mismo te plancho un huevo que te frío una camisa. Ahora lo cierto es que somos capaces de decir, oye, yo soy bueno en esto y aquel es bueno en esa otra cosa. Voy a externalizar esta parte de mi negocio, se la voy a dar a él. Para el usuario final puede que incluso sea transparente la gestión porque solo trata conmigo y seguirá siendo así. Pero él no sabe que entre él y yo hay otras partes interpuestas. Es cierto que podemos decírselo en el caso de que haya alguna prohibición para subcontratar, pues tenemos que avisarlo, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que cada vez es más barato subcontratar. No solo es eso, no solo es que sea más barato, es que, fijaos,
el 78% de las empresas recurren o recurrimos a modos diferentes de externalización de bienes o servicios. En el caso de servicios especializados, ajenos al core de nuestro negocio, de infraestructuras TIC, supera el 80%. Es decir, somos conscientes de en qué soy bueno yo y dónde encuentro ese valor, ¿de acuerdo? Para otras personas. ¿Por qué? Porque yo creo que todos nosotros hemos llegado ahora mismo a un convencimiento de que tenemos que buscar productos o servicios de alto valor añadido. ¿De acuerdo? Y si no lo doy yo, lo puede dar otro, lo puede dar un tercero. Y entonces externalizamos. Y ahí tiene un valor específico ese subcontractor, esa tercera parte que va a ser nosotros en ese otro evento, ¿de acuerdo? Además, pues tenemos operaciones con socios comerciales, hay momentos en los que cuanto la operación se aleja más de headquarters, parece que tenemos un menor control y podemos externalizar ese tercer control o ese control respecto del tercero, o incluso podemos decir o podemos llegar a acuerdos comerciales con otras personas para que me aseguren la calidad. Tenemos un riesgo muy importante y es la deficiente información. Claro, cuando soy yo quien ejecuto el bien o el servicio, yo lo ajusto a mis estándares de calidad. Cuando es otro quien lo hace, podemos tener un problema y puede que no tengamos la totalidad de la información y que incluso la relación con el cliente no sea la misma y entonces perdamos mucha información. Y ese es un reto que tenemos. También hay un reto en materia de agentes, de intermediarios, de asesores comerciales, porque, bueno, pues porque ya hemos visto cómo el 78% de las operaciones están externalizadas o pueden llegar a estar externalizadas y el 90% de las sanciones en materia de FCPA o en el 90% de las sanciones intervienen terceros. Por lo tanto, en el momento en el que metemos un tercero, asumimos un riesgo. El reto, lo que os pretendo transmitir hoy es, oye, convirtamos ese riesgo en una oportunidad. ¿Cómo? Con controles adecuados a la normativa y con controles proporcionales y prácticos. No podemos exigir a una empresa relativamente pequeña el mismo control que tiene Bimbo, por ejemplo, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Luego tenemos cada vez más una presión regulatoria internacional o transnacional y nacional. Es decir, tenemos normas de la OCDE, la FCPA, la Antiprivacidad Británica, la FIPA ahora desde hace unos años o unos pocos años, las APENDU. Tenemos muchas normas transnacionales, normas que castigan la corrupción y el soborno más allá de nuestras fronteras. Bien, tenemos que conocer esas normas, ¿de acuerdo? Conocer esas normas no es simplemente identificar la obligación, sino convertir esa obligación en un riesgo, para nosotros un riesgo que podamos gestionar, ¿de acuerdo? Tenemos normativa muy exhaustiva en materia de anticorrupción y soborno, tenemos normativa en materia de anti-money laundering, que además ahora, si os fijáis, tenemos una tendencia internacional a no solo castigar el lavado de dinero, sino también la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva. Que diréis, bueno, ¿en qué escenario puedo llegar a financiar armas de destrucción masiva? Pues fijaos, tenemos en la Unión Europea una directiva en materia de materiales de doble uso, en los cuales, pues un chip tiene un uso civil y un uso militar, y tenemos que ser capaces de acreditar la totalidad de la cadena de suministros, desde que compramos y a quién compramos y cómo pagamos, hasta dónde llega. Entonces, claro, tenemos una presión internacional en muchos elementos en los cuales dices, oye, es que estoy comprando fertilizante. Bueno, el fertilizante, yo creo que todos lo sabemos, puede significar que se esté utilizando para crear armas explosivos, por ejemplo, y gran parte de los explosivos que se han utilizado, que son explosivos además relativamente baratos, empleaban aceleradores que provenían, por ejemplo, de fertilizantes. Y luego que tenemos escándalos reputacionales, que de pronto arde una fábrica en Bangladesh y la gente hurga allí entre las cenizas y se encuentra con que hay una etiqueta de una conocida marca de ropa. Y la marca de ropa dice, si es que yo no conozco quién es esta fábrica de, de camisas en Bangladesh, ya, pero aquí está su marca, es que esta fábrica está maquilando para usted. Ya, pero yo no tengo ni idea, es que ni siquiera es una tercera parte, es que es un proveedor de mi proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una serie de problemas o de escándalos reputacionales que pueden llegar a manchar nuestra marca sin que nosotros conozcamos que está. Son estos riesgos que están bien escondidos, ¿de acuerdo? Luego tenemos que pensar, oye,
¿Qué genera valor dentro de la compañía? Porque el relacionamiento de la empresa con otras personas o con otras organizaciones pueden verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades, productos o servicios de aquella. Esto significa tratar de establecer un compromiso táctico para comprender a esos terceros, esos proveedores o a esos terceros, involucrarles en la dinámica propia de la empresa, convertirles en un activo que termine por afectar positivamente a nuestra propia cuenta de resultados. Y no solo a la nuestra, sino que si generamos valor para todos, lo bueno para mí también es bueno para ti y tenemos que ser capaces de transmitírselo. Y fijaos que me detengo en este punto. Todos los involucrados. En una era post-pandemia, todos hemos aprendido que el liderazgo obliga a los directivos a pensar en este rol no solo como líderes en un espacio concreto y definido, sino también como ciudadanos en un mundo global en el que tenemos un impacto concreto en la sociedad, en el planeta, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos que darle una vuelta a este pensamiento peculiar y aristotélico. Vivir bien significa llevarse bien con los demás y tener sentido del propio respeto y formar parte de algo de lo que uno puede sentirse orgulloso. De esta forma, la cadena de supply chain no significa simplemente el que estoy contento con lo que fabrico y lo que mando, sino que estoy contento porque he generado valor dentro de las compañías que tienen que ver conmigo. ¿De acuerdo? Y ahora llega el 31 de diciembre y cerramos la actividad y cerramos el año y decimos, oye, hemos crecido juntos para crear de verdad una red de valor mm, que ha sido o que ha hecho que el mundo cambie y que el mundo sea mejor. No solo es clásico, llegamos a Q4 y de pronto nos llega financiero y nos dice, oye, tienes que renegociar los rápeles con los proveedores porque de cara al año que viene quiero una reducción del 2%. Y dices, bueno, pues ahora me toca apretar a los proveedores. No, no solo eso, es que tenemos que lograr que el mundo sea cada vez mejor, que el mundo sea de verdad un entorno en el que ganamos todos, que sea un win-win, que no explotemos a los demás, ¿de acuerdo? Os pongo aquí algo al respecto de, oye, pues el 53,3% de las personas califican o dicen que tienen un alto o un nivel crítico de dependencia de las terceras partes. Y fijaos, solo el 20% tiene sistemas integrados en materia de gestión de third party compliance. Entonces, claro, ¿qué genera valor dentro de mis compañías? ¿No? El core de mi negocio y mis terceras partes también. Y fijaos que tenemos una alta dependencia de las terceras partes, pero en realidad no estamos tratándoles o no estamos gestionando bien este riesgo. Por lo tanto, tenemos en primer lugar que tratar de identificar quién es el tercero dentro de mi compañía, ¿de acuerdo? Porque el tercero al final, y es muy fácil decir, podemos decir, oye, ¿quién es el tercero? El tercero es todo aquel que no soy yo, ¿de acuerdo? Oye, pues yo tengo mi fábrica, tengo mi empresa, aquí a la izquierda de la pantalla, y oye, ¿quién es el tercero? Porque el tercero es fácil decir, oye, pues ponemos el cliente, el proveedor, el socio de negocio, el intermediario, el comercial, bueno, quien sea, podemos añadir quien sea, pero oye, ¿qué pasa con esa sociedad de la que yo soy partícipe en un 46%, pero tengo la mayor parte de los derechos de voto? ¿De acuerdo? Bueno, ese ya no es un tercero, ese soy yo. A efectos efectivamente meramente em, estadísticos o legales, efectivamente, esa empresa es un tercero, ¿de acuerdo? Porque no soy yo. Pero claro, tenemos que llegar a definir muy bien quién es el tercero dentro de la cadena de valor y de la cadena de estructura de propiedad y de quién toma decisiones. Esto, fijaos, tenemos una norma francamente buena ahora en la Unión Europea, dentro del paquete de prevención del lavado de activos, y tenemos el nuevo reglamento que va a entrar en vigor ahora en unos meses y la sexta directiva en la que ya nos dice, oye, de cara a establecer el titular final o el último, el beneficiario final, el ultimate beneficial owner, me tienes que decir no simplemente quién tiene más de ese 20%, que era el usual, bueno, ahora se baja, ya no es el 20 más 1, es el 20%, sino que además me tienes que acreditar que dentro de tu cadena me tienes que asegurar quién toma las decisiones dentro de esa compañía, porque puede que ese socio de negocio seas tú, en realidad, y no sea un socio, un tercero, en realidad. Por lo tanto, tenemos que terminar de definir muy bien quién es ese tercero, ¿de acuerdo? Y aquí os doy varios elementos. Para definir exactamente quién es el tercero, tenemos que aplicar algunos elementos, ¿de acuerdo? La responsabilidad, la influencia, la tensión y la dependencia. Em, claro, yo os cuento estas cosas porque
en muchas ocasiones definir bien a los terceros no es una cuestión de decir, oye, pues este es el cliente, es un tercero, vale, ok, pero a veces un cliente soy yo mismo, es mi empresa, pero en México. A veces tenemos, y ya no me vale solo el que apliquemos procesos de, de precios de transferencia, no, no, al final tenemos que tratar yo voy a mandar, me invento, material tecnológico desde mi empresa headquarters en Guatemala a mi filial en México. Oye, ¿qué pasa si hay un problema a la hora de cargar las cosas en el camión o de llevármelas o de trasladarlas o de bajarlas? Y mi filial allí tiene un problema. Le trato como un socio de negocio, le trato como un tercero. ¿Quién tiene que hacer la reclamación? ¿Él o yo? Lo ajustamos de acuerdo a precios de referencia y me hace la reclamación. Entonces tenemos una serie de problemas y tenemos que identificar muy bien quién es el tercero. En primer lugar, la responsabilidad hoy en la naturaleza contractual, obligacional o voluntaria de la relación. Oye, tengo un contrato mediante el cual regulamos exactamente qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo. Y aquí por contrato me vale prácticamente cualquier cosa, excepto un apretón de manos, aunque ya sé que para los que estéis ahí, que seáis de legal, me diréis, un apretón de manos también es un contrato porque es la voluntad de las partes. Ok, te lo compro. Pero fijaos, cuando hablamos de una obligación o de naturaleza contractual, hablamos de una orden de compra. ¿Cómo estamos definiendo las condiciones generales de contratación en esa orden de compra? Porque eso es lo que va a definir la relación entre las partes, ¿de acuerdo? Em, ¿Qué me he encontrado en los últimos tiempos? Fijaos, me he encontrado con que, y estoy identificando que hay un problema, em, os lo voy a decir con total sinceridad y espero que a nadie nadie se sienta afectado por esto, pero estamos empezando a manejar la inteligencia artificial para redactar textos legales, tratando de suplir incluso nuestra área de legal desde el área de compras, por ejemplo, y me estoy contentando con condiciones generales de contratación que dan pena verlo. Dan pena verlas, en las que no se sabe muy bien porque la inteligencia artificial ha decidido que el foro de discusión son las Cortes de Nueva York. Entonces tenemos que ser muy finos a la hora de definir muy bien quién es la tercera parte y cuáles son las condiciones de responsabilidad, ¿de acuerdo? En segundo lugar, la influencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es un tercero a efectos de influencia? Pues si la relación o la relevancia de ese tercero con nuestra actividad es significativa. Es decir, si es necesaria, si tiene un efecto material en la cuenta de ingresos o de gastos corporativos, si realiza funciones críticas, ¿de acuerdo? Va a ser, porque esto se trata de ver no simplemente si es un tercero, sino si es un tercero crítico, si es un tercero que participa del core del negocio, si comercializa productos o servicios financieros que pueden afectar a mi patrimonio neto o si plantea riesgos funcionales. Ya vamos calificando al tercero, no simplemente por la categorización como tercero, sino por la relevancia que tiene respecto de mí y por los controles que debo implementar. Tercer lugar, la tensión, ¿de acuerdo? No es lo mismo un tercero al que yo le compro impresoras y me trae impresoras, o es un tercero que exige de mí, por ejemplo, financiación, ¿de acuerdo? O es un tercero al que le voy a exigir pago a 90 días o a 180, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que ver qué tipo de tercero es ese, porque además es usual, y perdonadme, llega, por ejemplo, ejemplos reales, ¿de acuerdo? Llega fin de año y tenemos una tensión de tesorería porque hay que pagar el aguinaldo, ¿de acuerdo? Y tenemos una empresa de 2.500 personas. Hay que pagar el aguinaldo y es un dinero. Y hemos tenido una tensión porque uno de mis clientes principales, que es, me invento, el sector público, no me ha pagado. Y dice, bueno, ¿y de dónde saco el dinero ahora? ¿De acuerdo? Porque tengo que pagar a mis proveedores. ¿Qué es lo primero que se cae cuando hay una tensión de tesorería? El proveedor. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que tener, desde compañías, tenemos que tener o debemos tener una buena identificación de proveedores con mayor o menor tensión, porque si yo dejo de pagar a un proveedor que está operando áreas core de mi negocio, ¿de acuerdo? Entonces puede que el proveedor diga, no me pagas, te corto y ya no puedo y voy a tener penalizaciones respecto de cliente final. Por lo tanto, seamos capaces de categorizar a los clientes en estos apartados también. Y luego la dependencia. No es lo mismo un tercero con el que es tercero al 100% que un tercero pues que está, por ejemplo, participado por mí, una filial, una sucursal, no una branch, pero bueno, o una empresa a la que hemos comprado, por ejemplo, pero en la que no somos mayoritarios, hemos hecho una compra de acciones o tenemos en la cabeza pues el terminar de comprarles al día de mañana, que no es tampoco inusual.
tenemos que definir ese tercero, y esto es cierto que me podéis decir, oye, esto lo tiene que hacer el área de procurement. Bueno, esto en realidad quien lo puede definir es el área de compliance, porque el riesgo de no pagar a un proveedor y que me paralice una operación es un riesgo operativo en el que compliance puede entrar y puede entrar a asesorar. Tened en cuenta que el objetivo es que el área de compliance maneje la información. Y hemos dicho antes, oye, uno de los grandes riesgos es no tener información de qué es lo que hace mi tercero y qué es lo que hago yo con el tercero. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos definido el tercero, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿de acuerdo? Algunas preguntas para identificar y otras para evaluar la relevancia de ese tercero. Oye, ¿qué nivel de tensión tiene o tenemos nosotros respecto de ese tercero? Que no es lo mismo que ese tercero maneje core de nuestro negocio, me invento. Oye, es que es el tercero al respecto de una molécula, respecto de un fármaco. Oye, pues tiene una tensión específica, ¿no? Es el tercero que se encarga de la seguridad del edificio. Bueno, pues es un tercero relevante, pero mañana seguirá prestando el trabajo, aun en el caso de que yo no le pague, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que, no soy muy amigo, ya os habéis dado cuenta, de leer la presentación. Y como veo que ya llevo 30 minutos y no voy ni por la mitad de la presentación, pues voy a tratar de apretar un poco, ¿de acuerdo? Fijaos, muy relevante para compliance. Oye, ¿este tercero puede alterar o detener nuestros procesos? Y fijaos, em, aquí de nuevo me he pasado de página, es muy importante que identifiquemos estos conceptos y que seamos capaces de automatizar al máximo, ¿de acuerdo? Em, eh, es muy sencillo identificar fechas de pago, fechas de cumplimiento del trabajo y fechas máximas de penalización. En el momento en el que tenemos una relación contractual con el cliente, vamos a identificar fechas máximas de pago, ¿de acuerdo? Y que nos mande un aviso dentro de la aplicación que tengamos para saber si estamos cumpliendo o no cumpliendo con ese proveedor que es core de nuestro negocio. Os dejo aquí una matriz muy sencilla. Entiendo, por cierto, que no hay ni preguntas ni nada porque nadie está hablando, así que yo estoy encantado y sigo con mi tran. Os dejo una matriz muy sencilla de quiénes son los terceros, necesidades, expectativas y requisitos para el sistema de gestión de compliance o para decir party compliance, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque uno de los primeros elementos que tenemos que diseñar cuando empezamos a trabajar en un sistema de terceras partes es qué necesidades y expectativas tienen nuestros terceros y qué requisitos se exigen para nuestro propio sistema de gestión de compliance. Porque hay que evaluar riesgos, tenemos que tener políticas de respecto de intermediarios o para account checks o lo que sea. Os dejo esta matriz y si me da tiempo, volvemos después. Esto es en el nice to have de lo que me gustaría contaros, pero que como no me va a dar tiempo del todo, pues os lo dejo ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿De acuerdo? En cualquier sistema de gestión de terceras partes tenemos una serie de elementos de entrada que me voy a tener un ratito más ahí, porque me gusta mucho y quiero hablar un poco de riesgos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la parte de evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es un proceso muy ordenado que incluye la identificación, el análisis y la valoración. Como consecuencia de esos elementos, representamos el resultado en forma de matrices de riesgo o como queramos. Después, en un tercer stage, lo que tenemos es la propia gestión del riesgo. Fijaos, luego lo veremos. Gestionar el riesgo no significa mitigarlo. Vais a oír en muchas ocasiones que la función de compliance es mitigar el riesgo. No es cierto. Compliance lo que hace es dotar de información para que la gente que tiene que tomar decisiones orientadas a la gestión del riesgo tenga la totalidad de la información. Nosotros lo que vamos a ofrecer es, visto este riesgo, te propongo estas oportunidades de gestión. Una de ellas será efectivamente mitigar la probabilidad o las consecuencias, pero es una de ellas, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. Luego, finalmente, el reporte, auditoría y revisión, que si nos da tiempo, entraremos. Fijaos, estos son los riesgos asociados a terceros. Esto es lo que un sistema de gestión de terceras partes tiene que hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de algunos de los elementos: riesgo estratégico, reputacional, operacional, crédito, cumplimiento, y luego riesgo empresa, tercero, país y actividad. ¿Por qué? Bueno, me interesa mucho comentar alguno de estos aspectos porque esto es lo que estamos manejando, ¿de acuerdo? Y fijaos, en pleno siglo XXI, en el que, perdonad que os lo diga así, yo no hago la lista de la compra. Yo cada vez que tengo algo que comprar se lo digo a Alexa y le digo que me meta algo en la lista de la compra, ella lo gestiona, luego me meto en mi teléfono y veo que tengo que comprar, ¿de acuerdo? Pues leche, azúcar, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, vivimos en un mundo en el que la automatización es el pan nuestro de cada día.
Claro, yo cuando veo empresas que tienen su sistema, no os voy a engañar, su sistema de gestión de denuncias, por ejemplo, lo tienen a través de un correo electrónico, a mí se me cagan los pies y digo, pero esta gente está no en el siglo pasado, no en el siglo XX, es que está en el siglo XIX, en el correo postal del zar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser capaces de aplicar a cada uno de estos elementos que os voy a contar una capa de inteligencia artificial o de automatización. ¿Por qué? Porque el reto es ahorrar tiempo. El tiempo, y fijaos, en una compañía en la que yo estuve, implementamos los meses de 32 días. ¿Y cómo lo hicimos? Dijimos, vamos a implementar estrategias de inteligencia artificial para hacer que cada empleado me rinda 2 horas más a la semana. Eso significa una jornada laboral más, con lo cual el mes de esta persona ya no son 31 días, son 32 días, ¿de acuerdo? Tenemos que lograr implementar efectivamente una capa de automatización. Esto no es fácil porque no se trata de automatizar todo, ¿de acuerdo? Se trata de elaborar y de revisar en qué procesos puedo incluir automatizaciones, de forma que le dé un clic y me dé resultados. Claro, no se trata, como me decía el otro día uno, asistí a una charla, a una conferencia suya, y le dije, oye, está bien, pero es un poco genérica. Me dice, no te lo vas a creer, me la ha preparado ChatGPT. ¿De acuerdo? No tenía nada y ayer por la noche le dije a ChatGPT, oye, prepárame una conferencia en la que hable de no sé qué, de riesgos, de bla, y me la ha preparado. Es que hasta, o sea, no me da tiempo ni a cambiar la presentación. Y yo decía, claro, así nos van las cosas. Se trata no de automatizar cosas que dependan de nuestro expertise, sino de automatizar cosas que signifique arrastrar el lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, al respecto de riesgo-actividad, bueno, pues tenemos que evaluar, pongo aquí unos elementos, vamos a ver casi siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Oye, ¿qué vamos a evaluar respecto de la actividad, ¿de acuerdo? Pues la prestación del bien o del servicio, la tercera parte, la relación con el core del negocio, es decir, ¿de qué va? ¿De qué va el riesgo del tercero respecto de la actividad que vamos a tercerizar? ¿Por qué? Porque el objetivo, fijaos, es ver de dónde me viene o si la necesidad la puedo atender directamente o voy a acudir a un tercero, ¿de acuerdo? Porque puedo acudir a un tercero de forma muy sencilla si la va a hacer mejor que yo, ¿de acuerdo? Claro, aquí lo que tenemos, lo que vamos a intentar hacer es ver cuál es el proceso a través del cual me llega esa necesidad y yo voy asumiendo esa necesidad y voy repartiendo. Porque fijaos, ahí hay un tema muy, muy importante. Cuando hablamos de gestión de riesgo de terceros, tenemos que acudir a ese clásico triple check que aplican todas las unidades de procurement del mundo. Tenemos que diferenciar quién negocia, de quién pide y quién paga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién pide? ¿Quién va a negociar y quién va a pagar? Y aquí tenemos diferentes áreas y en el área, en compliance, tiene que ser capaz de identificar cuáles son los riesgos que tenemos en cada elemento. Oye, respecto del solicitante, ¿qué riesgos tenemos? Respecto del área de compras, respecto del área, respecto de la dirección de finanzas, recursos humanos o el proveedor, oye, ¿qué riesgos tenemos en cada una de las áreas? ¿Por qué? Pues porque os pongo aquí, por ejemplo, al respecto de las reuniones, las clásicas reuniones que tenemos en las compañías de oportunidades. Oye, tenemos una nueva oportunidad de desarrollo de negocio con este cliente. Ok. ¿Vamos a externalizar? Sí. ¿Qué cosas? Porque a veces incluso podemos ir con cierta automatización de no, esto se lo mandamos a fulano y nos lo hace mejor. Un momento. Tenemos que pararnos. Y compliance en muchas ocasiones lo que va a hacer es poner esa cierta sensatez para decir, vamos a ver, vamos a ver. Hay que externalizar de verdad. Sí, ¿qué es lo que vamos a externalizar y por qué? ¿De acuerdo? ¿Para qué vamos a usar estos contratistas? ¿De acuerdo? Y hay red flags, ¿de acuerdo? Hay red flags que os pongo aquí y no voy a darle muchas más vueltas. No sé cómo vamos de tiempo, pero como nadie me va interrumpiendo, yo sigo, ¿de acuerdo? Pero fijaos, hay un elemento muy esencial que también tenemos que pensarnos. Oye, ¿cuáles son los controles óptimos para gestionar este riesgo de terceros? ¿Podemos automatizar estos controles de seguimiento? ¿Vale? Bueno, pues vamos viendo qué elementos podemos hacer. Riesgo país. Bueno, tenemos que ser capaces de identificar el riesgo país. Y aquí, em, si tuviéramos más tiempo, os explicaría cómo voy o cómo me gusta hacer el seguimiento de estos riesgos, de riesgo país. Pero fijaos, vamos a acudir a lo facilito. Y lo facilito no es chuparnos el dedo y dejarnos llevar por nuestra intuición. Yo es que creo que, es que, creí que, pensé que, son casi siempre
malos consultores en materia de compliance. Oye, vamos a acudir a los índices que tenemos por ahí y me vale cualquier índice, ¿de acuerdo? Porque claro, luego vamos y decimos, oye, ¿cuáles son los principales riesgos que tenemos? Y fijaos, los principales riesgos que tenemos en materia de terceros, pues tenemos financial crimes o riesgos financieros, riesgos de corrupción y soborno. Caray, es que tenemos riesgos francamente relevantes dentro de la compañía que en muchas ocasiones nos van a venir porque estamos trabajando en determinados países que no son seguros, ¿de acuerdo? Bueno, os pongo algunos ejemplos más. El propio riesgo de tercero. Ya hemos visto que vamos a evaluar el nivel de responsabilidad, influencia, tensión y dependencia. No voy a pasar ahora, pero claro, tenemos que ser capaces de revisar cuál es la tipología de la empresa, cuál es la estructura de compliance. Y fijaos, en materia de due diligence tenemos la ISO 37001, ya nos decía en este apartado 10, en el anexo 10, ya nos decía, oye, en materia de due diligence, que tenéis que revisar estos temas, ¿de acuerdo? Estos elementos. Bien, esto no se trata de ponernos y decir ahora, bueno, voy a estresarme y voy a revisar. No, vamos a crear un workflow de trabajo, ¿de acuerdo? Y un workflow en el que se diga, oye, yo recibo al cliente. Tenemos que ver en materia, por ejemplo, este es un workflow de una compañía en materia de admisión de clientes o de inversores, en materia de prevención del lavado de activos. Oye, establezcamos un workflow y automaticemos. Eh, no es justo que paguemos hora hombre, ¿de acuerdo? Si podemos automatizar, ¿de acuerdo? Automaticemos esto, tú lo hace un Excel con macros, prácticamente, si no un Access, ya me da igual. Tenemos que meter cabeza y automatizar e invertir en tecnología. Porque la tecnología es cierto que va a tener un impacto muy importante en tu cuenta de resultados este año, si es tecnología cara, pero en adelante te va a ahorrar dinero y te va a ahorrar problemas porque vas a dejar de tener penalizaciones pues en materia de derivaciones de responsabilidad fiscal o laboral, problemas en materia de sanciones financieras internacionales o lo que sea. Y tenemos que definir muy bien con qué terceros podemos trabajar sin ningún problema, qué terceros excluimos de nuestro proceso de homologación y qué terceros no son elegibles para el proceso de homologación. Fijaos, os dejo aquí algo que tuve en una de las compañías en las que trabajé, el Corte Inglés, os soy franco. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tratar de automatizar. Esto es muy sencillo porque es, oye, a mi tercero le mando un email y esto me lo tiene que rellenar él. De forma que traslado en él la responsabilidad para que me diga, oye, es que me estoy dando cuenta de que te relleno la información que tú me mandas en esta plataforma y me dice que falta documentación. Bueno, pues rellena la documentación o apórtamela. Ahora tenemos que ser capaces de asegurar que el estándar que tenemos nosotros es un estándar idóneo y que se lo trasladamos a ese tercero, ¿de acuerdo? Luego, finalmente, pues este contraste contra listas, ¿de acuerdo? Me paso de acá, pues oye, ¿qué riesgos podemos llegar a tener? Fijaos, en cualquier país del mundo, riesgos laborales, fiscales, de privacidad y riesgos penales. Y os he hecho un análisis aquí relativamente sencillito al respecto de qué riesgos podemos tener y qué riesgos podemos gestionar. Fijaos, la mayor parte de estos riesgos se basa en información que podemos automatizar. ¿De acuerdo? A través de cualquier plataforma, y hay plataformas muy buenas de gestión de terceros. Oye, este tercero, muy sencillo, por ejemplo, oye, el ID que me ha dado está caducada, entonces no entra como cliente. ¿De acuerdo? Y es muy sencillo porque salta una red flag y yo, que estoy al otro lado, como compliance officer, ni me entero. ¿De acuerdo? Ha pedido la homologación como proveedor y no se le ha concedido porque el ID no está al día o porque directamente la certificación de beneficiario final no se corresponde con la que está subida en un organismo oficial, por ejemplo. Y es bien sencillo. Fijaos, mirad qué bonita presentación, qué bonita slide, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que digo es, oye, ¿qué es lo que puede hacer compliance? Un compliance officer al uso, ¿de acuerdo? O un consultor al uso os dirá, no, lo que vamos a hacer es mitigar el riesgo. Error. Lo que vamos a hacer en relación con el third party compliance es estas 5 cosas. Evitamos el riesgo, ¿de acuerdo? Oye, pues no quiero trabajar contigo como proveedor o lo acepto porque eres proveedor único, por ejemplo, y a pesar de los pesares, pues ya establecerá unas medidas de prevención o elimino la fuente del riesgo. Oye, no trabajo contigo solo en el ámbito de lo que sea, ¿de acuerdo? O transfiero el riesgo. ¿Por qué? Pues porque tengo con el proveedor una cláusula back to back, de forma que lo que voy a hacer contigo es, si a mí me penalizan, yo te peto la penalización. O efectivamente gestiono la probabilidad o las consecuencias, que es lo que llamamos en compliance mitigar, ¿de acuerdo? Riesgo estratégico. Ya voy terminando porque me quedan 10 minutos, ¿de acuerdo? Luego tenemos una serie de riesgos, una colección de riesgos que también tenemos que gestionar y que se refieren mucho a la interacción de ese tercero
con nuestra propia compañía, ¿de acuerdo? Oye, riesgos estratégicos, ¿de acuerdo? Es decir, hemos tomado una decisión de negocio mala, ¿de acuerdo? En la que voy a involucrar también a unos terceros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, sucedió mucho, o en algunas ocasiones ha sucedido, por ejemplo, os ha llamado alguna empresa de telefonía, ¿de acuerdo? Para decir, oiga, le vamos a cambiar, le vamos a mejorar y le vamos a... Y dices, bueno, pues mira, pues está bien, pues me convence. Y contratas con ellos y luego te llega la compañía y no cumple las condiciones. Es un riesgo estratégico de la compañía telefónica porque ha contratado un call center que está ofreciendo condiciones o características que no va a poder cumplir. En muchas ocasiones esto lo hemos visto, pues cuando, por ejemplo, la parte comercial está ofreciendo cosas que directamente no podemos cumplir, ¿de acuerdo? Y se están, bueno, esto me diréis, esto también me suena dentro de mi compañía porque, pues de pronto el área de preventa o de venta está ofreciendo unas condiciones o incluso negociando condiciones particulares que no somos capaces de cumplir. Va, te lo compro. Riesgo reputacional. Bueno, pues no os voy a decir mucho respecto del riesgo reputacional, pero en muchas ocasiones estamos dejando nuestra reputación en manos de terceros y es un riesgo que tenemos que manejar y que saber evaluar. Ojo. Desde compliance, yo al menos, no soy un especialista en riesgo reputacional. Entonces tenemos que tomar en cuenta a la gente que sí sabe dentro de las compañías o externalizar la medición del riesgo reputacional. El riesgo operativo o el riesgo operacional. Oye, ¿en cuántas ocasiones una caída tecnológica nos ha supuesto un problema dentro de la compañía? ¿De acuerdo? Y en cuántas ocasiones tenemos que ser capaces de medirlo desde el área de calidad o desde el área de donde sea. Oye, ¿tenemos reclamaciones, por ejemplo, de terceros por la calidad de nuestro producto? Sí, ¿de dónde viene? ¿De acuerdo? Tenemos que aplicar, además es muy fácil, aplicar una em, controles, ¿de acuerdo? Al respecto de pues, la industria, el servicio, la entrega de bienes, calidad, supply chain, forwarding, lo que sea. Es decir, oye, ¿le ha llegado? Sí. ¿Está contento con el producto? Esto seguro que habéis salido todos de una tienda en la que de pronto a la salida te aparece una plataformita y te dice, oye, ¿cómo le hemos atendido? Y te aparecen caritas felices. Pues eso es una buena medición, ¿de acuerdo? El riesgo de crédito, bueno, pues me diréis, bueno, pero esto es un riesgo que tiene más que ver con financiero, bueno, o que nos afecta a nosotros también, ¿de acuerdo? Sobre todo en cuestiones de subcontrataciones internacionales, bueno, pues nos está afectando y supone un cumplimiento al respecto de mis garantías, bueno, pues como cliente, como proveedor o como fabricante, ¿de acuerdo? Y luego el riesgo de cumplimiento, ¿de acuerdo? Fijaos que después de treinta y tantas slides, por fin llegamos a esta parte de riesgo como de cumplimiento puro y duro, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de riesgo de cumplimiento, es el riesgo que tenemos de cumplir no solo con normativa nacional o internacional, sino con estándares de calidad o contractuales o no contractuales que nosotros mismos nos hemos implementado, ¿de acuerdo? Ya hemos acabado con esa parte de definir quién es el tercero y qué riesgos puede tener. Y ahora entraría la parte de evaluación del riesgo y voy a contaros dos palabras, literalmente dos palabras, por estas, al respecto de, bueno, ¿y ahora cómo gestionamos este riesgo? Es decir, ¿qué cosas podemos hacer, Néstor? Bueno, pues en primer lugar, diseñar una política, un proceso, ¿de acuerdo? Compliance no es el dueño del proceso de gestión de terceras partes, es compras. Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarle a diseñar o diseñar procesos de compliance dentro de su política. ¿De acuerdo? Luego establecer medidas concretas. Aquí sí con el ciclo de Deming, plan, do, check, act. ¿De acuerdo? Establecer medidas concretas. ¿Qué vamos a hacer con las operaciones con un riesgo superior a bajo? ¿Cómo hacemos la evaluación inicial? ¿Cómo mandamos el cuestionario declarativo? Los análisis, apoyarnos en terceros independientes, la evaluación del desempeño, controles concretos para definir qué hacemos para mantener esa gestión del riesgo. Oye, es que he decidido aceptar el riesgo. Ok, me parece muy bien, pero tiene que estar orientado a una declaración informada. ¿De acuerdo? Pues doy una serie de datos al respecto de la evaluación inicial, los cuestionarios autodeclarativos, el análisis en profundidad con las contrapartes, con antecedentes reputacionales, el ámbito geográfico. Esto luego os mando la presentación y si estáis interesados, pues luego nos vemos en LinkedIn o le preguntáis a Pablo y vamos hablando y analizamos lo que sea, porque al final hay muchos elementos aquí que podemos identificar, ¿de acuerdo? Fijaos solo en la redacción de los contratos, que es algo, perdonadme, con lo que soy un friki. ¿Por qué? Pues porque tenemos que asegurar quién nos firma el contrato por parte del proveedor
¿Y qué es lo que decimos en ese contrato? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cláusulas estamos introduciendo en materia de privacidad, seguridad, compliance, ciberseguridad? ¿De acuerdo? Y os añado una serie de red flags que vamos a pagar. ¿Cuáles son los fees? ¿Cuáles son los variables? ¿De acuerdo? Porque ahora mismo, por ejemplo, el DOJ en Estados Unidos ha dicho, oye, en el caso de que estés pagando fees o variables como consecuencia de cierre de operaciones en las cuales hay un riesgo de soborno, tienes que introducir una cláusula clawback. Oye, que me pillan y la culpa es tuya, me devuelves el dinero, porque voy a tener que pagar con esto las sanciones correspondientes. Ética y cumplimiento, el cuestionario autodeclarativo, la legalidad de la operación, esta parte que os he dicho de, oye, ¿qué estoy comprando? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué terceros se involucran dentro de la operación? ¿Y con quién estoy a gusto y con quién estoy contento? ¿Y cómo de legal es esta operación? Porque, ojo, puede que sea legal. Os pongo un ejemplo muy tonto. De pronto Estados Unidos dice, oye, no podéis comprar aluminio chino de la zona Uigur, o cómo era, no me acuerdo cómo era. Y dice la mayor parte de la industria de automoción mexicana, dice, ¿y ahora de dónde diantres compramos aluminio? ¿Qué hace China? No te preocupes, vas a seguir comprándome, pero a través de este proveedor de Chipre. ¿Qué hace todo México? Pues empieza a comprar a través de Chipre. ¿La operación es legal? Pues es más o menos legal, porque como Estados Unidos me agarre, pues tenemos un problema. ¿De acuerdo? Y luego el análisis en profundidad con la aprobación. ¿De acuerdo? Con esto ya termino y os dejo prácticamente 4 minutos para ver si hay preguntas, dudas, sugerencias, insultos o amenazas. He ido muy deprisa y la verdad es que espero que alguna de las cosas que haya dicho, bueno, pues haya sido de utilidad. La presentación, ya os digo, se la mando a Pablo y ya Pablo, pues a los asistentes se la hace llegar y tan tranquilos. Muchísimas gracias por este rato y feliz Navidad a todos, claro. No sé si hay preguntas, claro. Pues muchísimas gracias, Néstor. Pues ahí, de hecho, hace unos minutos, bueno, ya casi media hora, dejé el mensaje en el chat que si alguien tenía alguna pregunta, pues bienvenida. Tenemos todavía este momento mientras que nos despedimos. Eh, y, Entonces que ha quedado todo y- y- clarísimo, Pablo. sí, no, la Así verdad que, es que sí queda muy claro, pero siempre deberían de haber más de alguna duda. Hoy tenemos a todo el mundo tímido. bien, Em, eso es bueno. Bueno, estamos por iniciar también. Les dejo la invitación a las personas que están conectadas viendo la conferencia, Néstor, que dentro de unos minutos ya iniciamos también el panel de discusión, donde vamos a hablar sobre compras versus compliance, agilidad con control. Mm. Creo que eso es importantísimo y es una continuidad bastante interesante a lo que nos compartió Néstor en la conferencia. Así que bienvenidos a quedarse. Mi querido Néstor, pues viendo que no hay ninguna otra pregunta, Muchísimas te... gracias por la invitación. Ha Sí, sido, sí entró siempre es una un lujo. pregunta. Entró Ah, una pregunta, entró una pregunta, ¿eh? no, es un agradecimiento. Ah, ok, ok. Gracias a Gracias, ti, Augusto. Augusto. Perfecto. Oye, pues un lujo colaborar contigo y con vosotros, con Éticos y con Cumpli. Fíjate, Cumpli, a los que no lo sepáis, Éticos y Cumpli tienen sistemas de automatización muy buenos. Os los recomiendo porque sí he podido verlos y la verdad eh, es de lo mejorcito que he visto en materia de canal de denuncias. Por cierto, Pablo, sois de lo mejorcito que he visto, ¿eh? Así que, y esto no es Muchísimas publicidad gracias. cañosa, es que lo he podido comprobar. Pues un gusto, un placer estar con vosotros. Y voy a tratar de quedarme a la siguiente sesión y estar atento, que seguro que voy a poder aprender mucho. Mira, aquí te dejaron otra felicitación. Ay, Imelda qué bueno. Izquierdo dice, muy dinámica la ponencia. Imelda. La presentación tiene mucha información que nos podría dar directriz para el día a día. Mil gracias. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias. Y sí, la presentación luego se la mando a Pablo bueno, pues en la medida de lo posible, si creéis que podemos ayudaros en algo, pues encantado, porque el tema de la gestión de terceras partes, como hemos visto, pues es bien relevante, claro, y nos puede suponer un riesgo francamente importante. Así que Bueno, mi querido amigo, muchísimas gracias. Te dejo ir. A un dar placer. 2 minutos. Vamos a dar 2 minutos para iniciar con el panel, así que muchísimas gracias a todos. Mi querido Néstor, gracias por tu presencia y por tu apoyo.